Hoy vamos con una pregunta que parece simple, pero que ha generado discusiones en cada salida del team. ¿Qué es más duro? ¿Una ruta larga o una ruta con mucha altimetría? Y viene perfecto porque en el episodio anterior hablamos de una locura, 500 kilómetros en bici, del profe Jan, que me acompaña hoy de nuevo. Es el episodio justo antes de este. Si no lo han escuchado, los invito a que vayan a buscarlo en el playlist. Y luego nos vemos acá. Y claro, ahí la pregunta queda en el aire. ¿Qué fue lo más duro realmente? ¿La distancia o todo lo que venía metido dentro de esa ruta? Entonces, hoy vamos a entender qué es lo que realmente hace dura una salida en bici y cómo no caer en la trampa de subestimarla. Para el placer de todos, el profe Jan Calderón me acompaña aquí una vez más en el podcast. Profe, bienvenido. José, un honor enorme. La verdad que orgulloso de estar de nuevo por acá. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, profe. Vámonos directo. Si usted tuviera que elegir qué es más duro, distancia o altimetría, ¿qué diría? Bueno, si tuviera que elegir una así a secas, altimetría. ¿Y por qué? Porque eso está relacionado directamente con escalar, con subir cuestas, que es lo que probablemente a la mayoría de ciclistas odie más, o no ciclistas, incluso las famosas cuestas. Entonces sí, probablemente los esfuerzos pendiente arriba contra la gravedad sean los más conchos que tiene el ciclismo. Claro, porque la distancia engaña, uno la entiende fácil, kilómetros, tiempo, ritmo, pero la altimetría es como un enemigo silencioso, digamos. Bastante. No siempre se ve venir. Nunca. Pero cuando llega, te rompe el ritmo, las piernas y hasta la cabeza, ¿cierto? Totalmente, la motivación, la dignidad, todo. ¿Qué es lo que pasa, profe, en el cuerpo cuando empezamos a subir? De ahí, José, empezamos a luchar contra la gravedad, todo pesa, las botellas pesan, si llevamos algo en los bolsillos del jersey pesa, el casco pesa, entonces es una sensación muy diferente en el plano en el cual le das duro al pedal y la bici avanza, a ir en una cuesta donde le das duro al pedal y la bici avanza, pero al segundo se frena, o sea, no hay impulso. Entonces ese sencillo efecto, pues la hace demasiado cansado las subidas, y si hablamos de una subida larga, no es lo mismo, ya lo hablaremos, una subida corta que una larga, es algo asfixiante. Y es que también hay una mayor demanda cardiovascular, Totalmente. ¿cierto? Muscular y fatiga localizada. En todo sentido, el cuerpo, su combustible cambia totalmente, cambia la parte, todo cambia. Hasta el cambio en la bicicleta en el que uno va, todo hay que modificarlo. O sea, no solo el corazón trabaja más, es que la subida uno no lo deja esconderse. No, José, es que imagínate que en una subida se dispara la frecuencia cardíaca, entonces hay menos oxígeno, porque la mayoría de sangre y todo está concentrado en las piernas, en ese esfuerzo de las piernas, en los músculos de ahí. No se puede pensar con la misma claridad. En algunas ocasiones, si el esfuerzo es muy grande, hasta la vista puede fallar, vas viendo oscuro. Y eso pues no es normal, pero en un esfuerzo alto se puede dar. Entonces no puedes pensar bien, no puedes ver bien, solo sabes que tenés que darle duro. Sí, es que en plano, haciendo el contraste, uno puede bajar el ritmo, puede acomodarse, rodar, pero en subida si bajas mucho y enclipado te caes literalmente. No se puede bajar la velocidad demasiado, siempre tenés que seguir con el esfuerzo constante. Sí. Y es que además hay algo mental ahí, obviamente. Bastante, es una lucha mental, cualquier ciclista te lo puede asegurar. Tus piernas, por un lado, están ahí, por otro lado va tu mente y tus dudas. Entonces siempre la batalla es, ¿puedo llegar? ¿No puedo llegar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y sí, el toque es hacerle caso a la mente siempre. Y la pregunta de ¿en qué me metí? ¿Quién me tiene? Esa es la que siempre les digo a todos, chiquillos, ustedes podrían estar durmiendo en un sillón, pero aquí están subiendo esta cuesta de Chagüites. ¡Qué bendición! Ok, pero tampoco vamos a descartar la distancia o el componente de distancia, porque si volvemos al ejemplo de los 500 kilómetros que hablábamos hace 15 días, la altimetría no viene sola. Profe, ¿cuándo la distancia se vuelve efectivamente más dura? Creo que es un poco relativo a cada ciclista, que tal vez lo hablábamos hace 15 días. Para algunas personas 50 kilómetros será su récord, su meta, su objetivo. Para otros será 100, para otros 200, para otros 1000. Entonces va un poquito en función del ciclismo que haga cada persona. Yo siento que hay que ser muy consciente de qué es el ciclismo que yo practico, en qué me quiero enfocar. Y a partir de ahí, pues establecer cuánto es mucho para mí o no. Pero siento que es muy relativo a cada persona.
Y es que también en esa ruta que uno está pensando hacer o en la que se quiera aventurar a hacer, hay que tomar en cuenta la duración, obviamente, la nutrición, si venís ya con desgaste acumulado, tal vez de algún entreno anterior que te vaya a pesar, pues después. Más ¿cierto? en la ruta, Sí. totalmente. Hay que contrastar muchos factores, tal vez entraremos en eso ahorita, pero por ejemplo, no es lo mismo que haya una sola subida, por decirlo así, en toda la vuelta. Hablemos de un ride de 100 kilómetros, ¿ok? No es lo mismo que en esos 100 kilómetros exista un único ascenso de 15 kilómetros y luego 15 para abajo y todo lo demás plano. No es lo mismo eso que una ruta de 100 kilómetros en el cual desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 100 esté lleno de repechitos de 1 kilómetro, que son cortos comparados con el ejemplo anterior que eran 15, dije. Pero este kilómetro es una pendiente muy dura. Entonces son cortos, sí, pero son muy duros y multiplícalos un montón de veces. Entonces lo que te quiero decir es que a veces produce menos sufrimiento una cuesta un poquito más larga pero menos parada, por decirlo así, que una corta pero durísima, que lo puede sacar a uno de punto para el resto del ride. Entonces esa inclinación de la rampa conjugada con su distancia, con su largo, es lo que determina pues el resto de energías con las cuales vas a quedar para lo que viene. Yo creo que tal vez mucha gente comete un error clásico. La gente ve una ruta corta y asume que va a ser fácil, ¿cierto? En distancia. Sí. Sí, como que nunca preguntan la elevación, la altimetría. Entonces hay que ir manejando números. Por eso es importante grabar los entrenamientos y luego observar los datos que nos arrojaron. Entonces, ok, hoy fui a rodar 20 kilómetros en una hora, pero ¿con cuánta elevación? Con 80, con 200, 500 metros. Entonces eso te da una idea. Aquí en Costa Rica casi que hay como un promedio ya de elevación. Si salimos a rodar en Heredia y damos como vueltas por alrededores, qué sé yo, en una hora, 20, 25 kilómetros, probablemente nos salga una elevación entre 300, 500 metros. ¿Verdad? No hay nada ni tan plano ni tan montañoso. Así te estoy hablando de números como generales. Pero no es como que si rodáramos en alguna otra latitud, en donde casi en todos los lugares que rodes 20, 25 kilómetros, te saldría una elevación de 0, de 100 o de 10, porque es un lugar puramente plano. Entonces en Costa Rica ya tenemos más o menos mapeado cuál es el, ¿cómo se dice? La variabilidad o algo así. Sí, como el desnivel, podríamos decir. En otros países más afortunados o desafortunados, no sé, depende de cómo se vea. ¿Qué has visto en redes o en Strava o algo así? Sí, bueno, afortunados tal vez para los ciclistas rodadores, son los que más se benefician de esas topografías. Aquí claramente los escaladores, digamos, son los que tienen más terreno para volarle. Pero en España, hablemos de Holanda, sitios muy planos, o en su mayoría planos, muchos lugares, podemos hablar que una ruta de 2-3 horas, qué sé yo, 50, 80 kilómetros, lo que sea, perfectamente hay una elevación de 200 metros. Algo aquí impensable, si son otras topografías. ¿Costa Rica está ahí en un promedio o hay lugares que son más retadores todavía en cuanto a esa variabilidad? Siento que va por áreas. Si nos vamos como a las llanuras del norte, es muy común encontrar como lo que se llaman columpios, que no son cuestas tan agresivas, sino que son onduladas, pero no son planas. Ahí son desniveles igual 500 o menos en 50 kilómetros. Si nos vamos a las costas, puramente plano. Valle Central sí es un poquito más quebrado. Entonces, para resumir, podríamos decir que entre más quebrado sea el lugar, más montañas, cerros, etc., vamos a tener más altimetría, más desnivel en cualquier distancia. Ok, y digamos que venimos en un planito y a lo largo vemos el ascenso. ¿Qué debo hacer yo en la bici? Uno, para facilitarme subirla y segundo, para proteger el equipo, la bici. Es muy importante, José, una muy buena pregunta. Con anticipación conocer la cuesta, la subida, la ruta. Porque no es lo mismo mandarse a ciegas o que alguien te diga a que vos ya sepas, la conozcas. Porque hablamos antes de eso, no es lo mismo una subida de 100, 200 metros que una de 14, 15 kilómetros. Según el ciclista, la bicicleta que ande, conviene más afrontar la subida con una estrategia u otra. Qué sé yo, si la cuesta es muy larga, convendría más llevar una marcha muy suavecita porque el desgaste va a ser mayor.
Y al revés, si la cuesta es un poquito corta, de pronto conviene más subirla un poquito más duro para no perder tanto tiempo subiéndola, no penalizar mucho. Pero creo que va mucho en función del ciclismo de cada persona. El consejo general es empiece a rodar desde la base de la cuesta muy suave. A mitad de cuesta váyase midiendo, mantenga suave, y si al final de la cuesta, que es la parte más dura además, cuando ya hay menos energía, más fatiga, si siente ahí que le sobra un poquito de energía, baje piñones, marcha dura y salga hacia el plano siguiente o hacia el descenso que sigue ya rápido. Porque el error es al revés, empezar duro y conforme va aumentando la cuesta va disminuyendo la velocidad y todo, ¿verdad? Todo. Entonces más bien es al contrario, empezar de menos a más. Pero sí les recomendaría, conozcan la cuesta, conózcanse ustedes y sigan esa estrategia. Se me viene ahora a la mente el recuerdo de el sonido de pasar en media cuesta, muy mala decisión, por cierto, de una marcha media a una suavecita y como es como un latigazo que pega a la cadena, ¿verdad? Sí, eso no debería, o sea, deberíamos tener un poquito de cuidado, cuidar el equipo, no hacer cambios muy agresivos, porque pasa eso, José, cuando estamos aplicando fuerza, potencia sobre el pedal y en ese mismo instante hacemos un cambio, la cadena ahí se torsiona, se dobla y si hay mucha fuerza en el pedal en ese instante se podría reventar. Entonces por eso te decía anteriormente que es recomendable subir desde la base del ascenso con una marcha suavecita y ojalá mantenerla todo el ascenso. Definitivamente es mejor tomarlo con calma desde la base. Realmente sí, eso le va enseñando a uno la experiencia conforme pasa el tiempo, que es lo mejor, subir de menos a más y no al revés, de más a menos. Ok. Esto me lleva al siguiente punto. Ahora hablabas de una cosa es reaccionar ahí en el momento y otra cosa es estudiar la ruta con anticipación. Sin meternos mucho en apps, porque eso ya lo vamos a dejar para otro episodio que pronto grabaremos. ¿Qué debería ver alguien antes de salir? Yo he visto, por ejemplo, en el chat del equipo que anuncias el grupeto para el fin de semana y pasas un link y así la gente lo puede ver. ¿En qué se debería fijar? Yo me imagino que desniveles, pendientes y cosas así, pero tal vez si desmenuzas un poquillo cómo... Primero, muy buena pregunta, José, porque a veces se creería que es como para que se vea bonito el afiche, pero no, es información técnica. Primero está el perfil de elevación, que es como ese cuadrito con las subidas, las bajadas, como ese desnivel, que hay que fijarse ahí. Las subidas, leyéndose de izquierda a derecha, qué tan largas son, qué tan paradas. A simple vista ya uno puede darse una idea si son cuestitas cortas o cuestitas largas o cuestotas. Pero ya si entran al enlace que les envío, ya se puede ver exactamente con precisión de cuánta distancia es cada subida. Entonces si le hacemos un zoom a ese perfil de elevación, podemos ver cada cuesta. Ah, mira, aquí hay un descenso, porque también hay descensos, de 2 kilómetros. Ah, mira, después sigue un ascenso de 1,5 kilómetros y puedo ver hasta la gradiente, o sea, la inclinación de esa cuesta. Y luego paso estadísticas como la distancia y la elevación total. Entonces cuando yo veo más de 1000 metros de elevación, de desnivel, yo digo que es bastantillo. Por ejemplo, para que nos demos una idea, de Heredia a Vara Blanca hay alrededor de 1000 metros de elevación. O sea, subir esa montañota es como 1 kilómetro, más o menos. Es 1 kilómetro vertical. Algo así, exacto. Entonces, para darnos una idea, a grandes rasgos, puede ser un pelito menos o un pelito más, pero grandes rasgos ahí anda. Entonces, si yo veo que más bien la ruta tiene 50 metros de elevación, esa vara es plano. O así, entonces son como datos que me dan como a grandes rasgos una idea de si es muy montañoso o es más plano. Me hace gracia ese ejemplo porque lo tengo aquí anotado. Uno se mete y uno no solamente ve cuántos kilómetros son y ya, sino que uno tiene que ver cuánto va a subir, porque no es lo mismo, y es lo que tengo aquí, no es lo mismo 1000 metros de ascenso en 100 kilómetros que 1000 metros de ascenso en 40. Correcto. Sí. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Vara Blanca? De aquí a Vara Blanca hay como 30 más o menos. Así, bastantillo. A Carrizal son 15 y de Carrizal a Vara Blanca como otros 15. ¿Eso es una ruta, digamos, intermedia, fácil o para avanzada? Ciclistas? Yo diría que es un poquito avanzada. Bueno, vamos a ver, cualquier tipo de ciclista puede ir, pero no, o sea, un ciclista muy principiante va a durar 10 horas, ¿verdad? Entonces, de que puede, pero tal vez no es lo más óptimo, aunque claramente se puede.
pero sí diría que es un poquito avanzada por el esfuerzo que es bastante alto. Sí. Ok, profe. Y un día me metí en uno de estos links ahí de Chepita, digamos. Aunque yo no hago ciclismo, pero que yo quería ver. Venía un dato interesante que yo no entiendo muy bien, que es el de la gradiente. Correcto. ¿Nos puedes explicar? Porque me he metido varias veces y veo que hay ciertas variaciones. ¿Cómo funciona eso? Es una excelente pregunta y es parte fundamental del tema de las subidas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una subida de 1 kilómetro al 1% que una subida de 1 kilómetro al 10%. Y para aclarar, ese por ciento o ese número no tiene nada que ver con los grados. O sea, no es que 1% es un grado de inclinación de la cuesta y 10 grados son 10 grados de 10% son 10 grados de inclinación. No. Esa pendiente, ese número sale de una fórmula matemática que debe andar algo así como pendiente es igual a longitud al cuadrado entre distancia. O algo por ahí anda. Relaciona la distancia y la elevación. Ahí pueden buscarlo en internet. Y eso nos da un número que es la gradiente. Entonces, cuando hablamos de un 1%, es el famoso falso plano. O sea, es esa cuesta que pareciera que vas en un plano, pero en realidad tiende hacia arriba, mínimo. Y por ende seguimos subiendo, 2, 3. Para tal vez un poquito localizarlo en una cuesta que todos conocemos, en Chagüites. ¿Conoces ahí, José? No, bueno, muchos ciclistas sí. Es una cuesta muy larga que tienen 11%. Eso. Ya cuando hablamos de más de 10, hablamos de gradientes de doble dígito, son cuestas muy duras. Entonces sí, es un componente muy importante que relaciona ambas cosas. Puede ser una distancia larga, pero con poca elevación, nos da una gradiente baja. O una distancia corta, con mucha elevación, nos da una gradiente altísima. Entonces es muy importante ver si son gradientes de doble dígito. Quiere decir que cada pedalada se sufre, son fuego. Entonces es muy importante valorar, porque si me hablas de 1 kilómetro al 10%, yo digo, probablemente muchos vayan a caminar. Entonces sí, valoren ese dato, la gradiente, no lo pasen por menos y busquen esa info técnica en cada perfil de elevación. Cada cuestita tiene una gradiente, vean de cuánto es. Ok, súper. Qué buen dato. A la orden. Y las cuestas o la altimetría, digamos. Porque uno dice altimetría y piensa solo en cuestas, pero como dijiste bien ahora, también hay descensos. Correcto. ¿Eso dicta de alguna forma mi alimentación o mi protocolo de alimentación antes y durante? Yo diría que sí, porque también hay que evaluar eso. Si es una ruta con mucha subida, yo lo veo así. Todo va en función también de la velocidad media. Ya uno sabe más o menos como ciclista cuál es su velocidad media en la calle. Es como un compendio, ¿verdad? De las paradas, las aceleradas, todo. Como la palabra lo dice, una velocidad media. No quiere decir que siempre vayas a esa velocidad, pero ya uno sabe que en un entrenamiento te pueden salir 25 por hora, o si tocas más 28, 30. Un principiante tiene que andar por 14, 17 por hora, 20, tal vez los más. Entonces con esos números sabemos cuánto podemos rodar por hora. Entonces hablamos de una ruta de 50K. Bueno, si mi media son 20 por hora, 50 kilómetros los hago en 2 horas y media. Y con base a eso y la altimetría, veo a ver si tengo que meter un poquito más de nutrición o un poquito menos. Si son 50 kilómetros planos, tal vez con un gel, una barrita o algo corto. Si son 50 kilómetros con mucha elevación, mejor recargo un poquito más de geles, no tanto sólido, sino más como líquido, como gel. Entonces sí. Ahora estoy pensando, yo no hago ciclismo, obviamente conozco muchos compañeros que sí. Todos estos datos ellos los pueden ir coleccionando basado en los datos de su reloj, o necesariamente hay que tener como esta computadorcita que se pone, ¿cómo se llama? La manivela. Sí, el ciclocomputador o el velocímetro. Miras que todas las aplicaciones dan estos datos. Después de cada entrenamiento siempre es importante revisar toda la parte de la data. Y ahí siempre se dan los datos. Por ejemplo, si no tienen ciclocomputador, pero usan Strava o alguna otra plataforma, siempre les va a guardar al menos la distancia horizontal y la vertical. Otro montón más, pero ya con esos dos datos ya pueden sacar velocidad media, velocidad máxima, velocidad mínima, etc. Entonces, casi que todos tenemos acceso a esos datos. Y lo bonito es que si la hago este fin de semana, dentro de 1 o 2 meses voy y veo si hago la misma y veo si hay alguna mejora o algo que optimizar aún. Eso es lo bonito de registrar los rides, que se puede segmento a segmento saber dónde estás bien, dónde puedes mejorar, dónde estás volando,
si tu ride se está penalizando en la subida o es en los descensos que te estás quedando. Todo eso se puede ver en los datos. Ok. Bueno, buenísimo. Profe, antes de concluir, ¿alguna cosa que tal vez a mí no se me haya ocurrido preguntar o algo que quieras decir sobre ese tema antes de cerrar? No, bueno, tal vez que el tema de los datos es muy importante, muy valioso, manejarlos, conocerlos, porque al final es una forma de saber cómo vamos mejorando o cómo va evolucionando nuestro ciclismo. Esperamos que todos quieran mejorar. Si alguien simplemente quiere mantenerse ahí, pues los datos le pueden aportar como indicadores. Ahora bien, también es importante, creo, de vez en cuando distanciarse o divorciarse un poquito de los datos, porque a veces puede enfermarnos un poco, quitarnos la paz. Quizás ya lo hemos hablado en otro momento o lo has hablado en algún podcast que he escuchado. Entonces a veces los entrenos yo no los subo a ninguna plataforma, quedan como en mi mente nada más, ahí en mi disco duro, y me gusta hacerlo porque se siente tan liberador. Entonces sí, el mensaje es que sigan los datos, pero también de vez en cuando desen el chance de escuchar su cuerpo y rodar por sensaciones. Excelente, excelente cierre. Muchas gracias. Pura vida. Bueno, entonces, si alguien nos está escuchando y dice, ok, ¿qué es más duro al final? La respuesta sería, no es solo la distancia y no es solo la altimetría, es la combinación y cómo está distribuido mi esfuerzo a lo largo de toda esa ruta. Pero si tuviéramos que respetar algo más, probablemente sería la altimetría, porque esa no perdona. Sí, yo diría que es la de más cuidado. Sí. Bueno, y después de lo que vimos en el episodio pasado de los 500 kilómetros, ya sabemos que cuando se combinan las dos, ahí sí, como hemos dicho aquí, no hay dónde esconderse. Si te gustó este episodio, compartilo con ese compa del team que siempre dice, eso está suave, y termina sufriendo después del kilómetro 10. Muchísimas gracias por haber escuchado Páramo Deportivo. Nos vemos en la siguiente entrega. Chao.